por su tecnología y metodología. Tendrás la educación que tú querías. El foro ya está aquí, es para ti, está para mí, sí. Te acerca la universidad para que vayas más allá. El foro ya está aquí, es para ti, está para mí, sí. Para que puedas progresar. Buenas noches, bienvenidos al curso de Sistemas de Producción Vegetal 1. Muy contento de acompañarlos este semestre en esta asignatura. Mi nombre es Vladimir Guaitero, para los que no me conocen, aunque yo creo que sí. Quiero presentarles también al profesor William, que nos acompañará y compartirá con nosotros muchos de sus conocimientos. Muy bien, gracias Vladimir, muy buenas noches Vladimir, buenas noches a todos, sí, darles una cordial bienvenida. Hoy yo voy a estar a cargo del foro y pues bueno, 16 semanas de producción vegetal, entonces esperamos estar muy atentos. Les comento, hay un foro de presentación general, que es la primera pestaña, y ese foro está creado para que nos presentemos cada uno y nos conozcamos en el curso, y hay otra pestaña de semana 1 donde hay precisamente el foro de la semana. Ese foro de la teleclase es donde yo voy a estar atento a las preguntas e inquietudes que surjan. Muy bien, muchas gracias William. Bienvenidos nuevamente. Como dice William, son 16 semanas de producción vegetal. Esperamos que las cosechas sean muy buenas para todos. Es un curso que hace parte del tercer semestre, ¿no? Ya, de la carrera de Administración de Empresas Agropecuarias. Esperamos que lo que vimos en primero en Fundamentos Agrarios pues todavía esté ahí rondando en la cabeza, porque lo vamos a traer, lo vamos a recuperar, vamos a tratar de recordar muchos de los conceptos y reintegrarlos en el marco de esta asignatura. Quisiera antes de continuar hablar un poco acerca de la asignatura. Ustedes saben, son 16 semanas. A lo largo de las 16 semanas tenemos 3 cortes. Esos 3 cortes más o menos son a cada 5 semanas, o sea que el primero va a ser en la 5ª semana. Y a lo largo de cada corte vamos a tener una serie de actividades muy importantes relacionadas con los temas que vayamos desarrollando a lo largo de la asignatura. Es importante que visitemos el aula virtual y en particular las 2 pestañas. La primera, la relacionada con información general, ahí ustedes van a encontrar la información del módulo, la presentación del módulo de sistemas de producción vegetal. Ahí, en esa presentación van a estar los objetivos, va a estar la justificación del programa, los datos de contacto, los horarios de tutoría, los medios a través de los cuales podemos comunicarnos, eso es importantísimo, y también van a encontrar los detalles de las fechas de entregas pensadas para este semestre. En estas 2 primeras semanas no van a haber actividades calificables, las tendremos después de la 2ª semana, pero es importante que desarrollemos las actividades que ya estamos planteando en cada una de las guías de estudio. De hecho, para esta primera semana, que termina el próximo jueves, ya tenemos algunas actividades pendientes. Entonces la idea es que no nos mueva la nota, no hagamos las actividades solo por tener una buena nota, sino hagámosla porque es importante para el proceso de aprendizaje. Entonces cada una de las actividades está pensada para que ustedes y nosotros compartamos ideas respecto a algún concepto que es importante tener claro. Entonces la invitación es que aprovechemos cada uno de los recursos que están diseñados, que están en el aula virtual, para entender cada uno de los temas, poder aportar en cada uno de los temas. También queremos invitarlos a que hagan uso de las tutorías. Ahí en los horarios de tutoría, por lo general yo planteo las tutorías los lunes y martes después de las 4 de la tarde, de 4 a 7 más o menos. Esto con el fin de que las personas que trabajan pues puedan aprovechar las tutorías. Si alguien tiene inconvenientes con este horario, es muy importante que nos los hagan conocer y tratamos de redefinir un nuevo horario para que todos podamos hacer uso de las tutorías. ¿Y las tutorías qué hacemos? Básicamente profundizar, discutir, analizar conceptos e ideas respecto a lo que venimos trabajando en clase. Para eso es importante que desarrollemos la tutoría. Esta semana entonces empezamos con un tema, lo hemos titulado Agricultura y Producción Agrícola, y simplemente la idea es hacer una introducción, un recorder, y de pronto ustedes ya conocen la historia de la agricultura, la historia de la producción agrícola, pero la idea es que hagamos un breve resumen
de lo que es la historia de la agricultura, cómo nació, de dónde se originó, quiénes fueron los protagonistas, y finalmente entender la agricultura como una actividad de origen biológico que nos permita entonces saber qué implicaciones tiene para nosotros como administradores. Entonces, en ese sentido, los dos grandes objetivos que nos planteamos para esta sesión y para esta semana es, el primero tiene que ver con la comprensión de los procesos de domesticación, el origen de la agricultura y de la producción agrícola, es decir, entender realmente cómo fue que eso se dio, ¿cierto? Cómo se dio ese proceso, en dónde se dio, cuáles son como las implicaciones de eso, ¿cierto? ¿Qué impacto ha tenido eso que tiene una larga historia, ¿cierto? Si lo vemos en la historia de la humanidad y más aún en la historia de la Tierra, pues realmente es una gran historia y tratar de resumirla en 40 minutos es un gran reto. Sin embargo, vamos a tratar de hacer el mejor ejercicio. Y el segundo punto tiene que ver con la naturaleza biológica de la agricultura, es decir, entender que la agricultura básicamente son seres vivos que nosotros estamos manipulando, usando de alguna manera, en el buen sentido, usando a nuestro favor. Y que el hecho de ser un ser vivo pues tiene ciertas implicaciones en términos de lo que es la producción y la administración de las unidades productivas. Vamos a hablar un poco de eso, precisamente porque es sustancial y fundamental para seguir avanzando en lo que es en la asignatura. ¿Alguna participación, William? Por ahora no, solo en el foro de presentación. No, ninguna de la presentación, pero sí nos manda Andrés Santiago Mejía, nos manda un saludo desde Ipiales, reportando pues la asistencia, pero todavía en el foro de presentación ninguna. Es importante, de pronto ustedes pues ya se conocen muy bien, ¿cierto? Pero de todas maneras en la pestaña de información general hay un foro de presentación para las personas que quieran nuevamente compartir, recordar su procedencia, a qué se dedica, los gustos, los hobbies. Eso es importante porque la asignatura está pensada para ser un escenario de compartir. Correcto. Sí, y Hernando nos acaba de escribir. Hernando, muy buenas noches. Buenas noches, Hernando. Un gusto volver a escuchar de ustedes. Nos parece muy interesante porque cursos anteriores fueron muy activos en la participación y eso dinamiza mucho el aprendizaje aquí en este curso. Entonces, los invitamos a que se presenten, a que hagamos uso de los foros, correcto, a que estemos muy conectados, Entonces, estos son los dos grandes objetivos de la clase. Queremos empezar con esta línea de tiempo, una línea de tiempo no tan detallada, porque sería más difícil proyectarla aquí. Entonces, simplemente queríamos poner sobre una línea los grandes hechos, ¿cierto? Empezando por entender la historia del hombre, de dónde venimos. Entonces, esto se remonta hace 4 millones de años, ¿cierto? Antes de Cristo. Entonces, cuando se hablaba del género Australopithecus, ¿cierto? Que fue de alguna manera el género que dio origen al género Homo, ¿cierto? Al cual pertenecemos y en el cual solo estamos nosotros, ¿cierto? Solo estamos los hombres en el género Homo, o como seres ahorita vivos, ¿cierto? Porque hay otras especies dentro del género Homo, pero ya no nos acompañan. Entonces, hace 4 millones de años estaban el género Australopithecus. Luego hace 2.5 millones de años, donde concretamente empieza la prehistoria, ¿cierto? Donde aparece Homo habilis, que es realmente nuestro antecesor, sí, de origen al hombre como nos conocemos ahora, ¿cierto? Hace 2.5 millones de años. Aquí ya estábamos en una edad muy importante, que es la edad de piedra. De hecho, pues nació con el hombre, ¿no? Con las habilidades del hombre. El hombre empieza a tallar las piedras, ¿cierto? Prácticamente en el Paleolítico. Empieza a tallar las piedras y a usar las piedras en su favor, ya sea para la construcción de cuevas, para la construcción como herramienta. Empieza a hacer uso de la piedra, ¿cierto? A tallar la piedra.
Bueno, y luego ya después de alrededor de hace 1 millón de años antes de Cristo aparece Homo erectus, quien da origen a Homo sapiens ya mucho más al final de la edad de piedra, ¿cierto? Homo sapiens y Homo sapiens sapiens más adelante como nos conocemos hoy, la única especie viva dentro del género Homo. Correcto. Dentro de esa especie también estaba el Homo neanderthalis, y creo que había otro. El hombre de Cromañón. Cromañón, exacto. El Neandertal, la teoría dice que alrededor del 30.000 antes de Cristo se encuentra el Homo sapiens, se encuentra con el Neandertal, y el Neandertal lo desaparecemos. Pero o sea, hubo una guerra, una confrontación, porque los neandertales son los que eran los grandes cazadores en Europa. Sí. Y lo desaparecemos, pero existen genes, estaba leyendo hace unos días, que existen genes neandertales en algunos humanos todavía, o sea, se desapareció, pero parece que hubo un intercambio entre especies en ese caso, y el neandertales y el Homo sapiens, y hay unas culturas, sobre todo en el norte de Europa, que tienen algo de genes que se pueden denominar genes neandertales. Súper interesante. Pero ganó el conflicto, lo ganó el Homo sapiens. Bueno, es importante recalcar, y aquí lo estamos viendo muy, muy sencillo, ¿cierto? Millones de años, es tan fácil mencionarlo, pero imagínense lo que es 1 millón de años. Imagínense lo que puede pasar en 1 millón de años. Sí, nada más en un siglo ya. Todo lo que ha pasado. Todo lo que ha pasado. 18 años que lleva este siglo, y mire todo lo que ha pasado. Todo lo que ha pasado en los 30 y algo de años que tenemos. Correcto. Imagínense 1 millón de años, ¿cierto? Entonces no es una cosa menor, hay que tener en cuenta eso. Y esa evolución del hombre, pues evidentemente, según lo que cuenta la historia, ha estado muy asociada precisamente a la agricultura. En un principio, a la recolección, a la cacería, ¿cierto? Sí. Y teniendo como fin, o pues terminando en procesos de domesticación de plantas y animales. Entonces, no quiero entrar aquí en detalle, simplemente contar que básicamente aquí está reflejada la historia hasta donde termina la prehistoria, es decir, hasta la aparición de la escritura como tal, y luego inicia la historia con, pues, dentro de eso el nacimiento de Cristo y todas las edades que vienen posterior, la edad antigua, la edad media, la edad contemporánea, que es en la que estamos. Entonces, aquí es importante, de pronto no está reflejado tal vez por lo que duró tan poco, y es la edad de los metales, pero que es muy importante para la agricultura, que al final de la prehistoria. Entonces, después del Neolítico viene la edad de los metales, que es el cobre, el bronce y el hierro, ¿sí? Y ahí termina la prehistoria. Entonces eso es importantísimo. Pero ya hablemos realmente de lo que está más relacionado con la agricultura. Entonces, siendo muy sencillos en la interpretación de la historia, pues antes de cultivar, antes de que conociéramos los cultivos como tal, pues los primeros humanos, y esto estamos hablando del Homo habilis particularmente, eran cazadores-recolectores, ¿cierto? O sea, alrededor de 2.5 millones de años, éramos netamente cazadores-recolectores. Y formábamos grupos, ¿cierto? Grupos que se movían entre diferentes territorios, dependiendo de las estaciones, dependiendo de la oferta de alimento en esos territorios, y por eso entonces decimos que eran grupos nómadas, es decir, que grupos que se movían en función del alimento, de la caza y del alimento. Esto es un proceso, y hay que tener en cuenta que como dice William, ahí cada vez se encuentran y se hacen más hallazgos arqueológicos que cuentan un poco la historia de la humanidad y la historia de la agricultura. Y esos hallazgos se hacen en puntos diferentes del mundo, muy asociados, claro, a África y a Asia, sí, ¿no? Correcto. Sí, pero en puntos distantes, ¿cierto?, de la geografía. ¿Eso qué quiere decir? Que estos procesos de los que estamos hablando, la domesticación, la agricultura, se dieron en momentos distintos, se pudieron haber dado en tiempos distintos y en espacios distintos. Y entonces cada vez que se encuentran nuevos hallazgos, nueva evidencia arqueológica, pues se nos va aclarando un poco más el panorama de realmente dónde fue que surgió la agricultura, quién
eran los protagonistas de esa agricultura y en qué momento, ¿cierto? Entonces hay momentos y espacios diferentes a lo largo de la historia que dieron dieron como resultado la agricultura, y seguramente vamos a lo largo de la historia a seguir encontrando más y más evidencia que nos ayude a tener más claridad. En un principio entonces no hubo agricultura, ¿cierto? Lo que se hacía una actividad de recolección de frutos de la naturaleza, se recolectaban los frutos, se consumían esos frutos, las semillas se tiraban al suelo, esas semillas empezaban a germinar, ¿cierto? Y el hombre empezaba a darse cuenta de que nacían nuevas plantas y que de alguna manera a través de un proceso de selección artificial entonces empezaba el hombre a seleccionar lo mejor, las mejores plantas para volverlas a multiplicar. Esto en un proceso que tomó mucho tiempo, es decir, esto no fue de la noche a la mañana que el hombre se dio cuenta de ese proceso, sino que fue conociendo, fue interactuando con su entorno y fue avanzando en ese proceso de selección, a tal punto de tener lo que nosotros conocemos como las plantas cultivables. De pronto lo mismo pasaría con los animales, ¿no? Correcto. En ese mismo proceso de interacción. Creo que pues en el caso de los animales tuvo una historia muy diferente, porque en el caso de las plantas, pues sí, el hombre la utilizaba y se alimentaba directamente. Sí. Pero en el caso de los animales de alguna manera generaron como una interacción, un beneficio mutuo, sí, una simbiosis entre para el tema de la cacería, el tema de la carroña, porque inicialmente el hombre también era carroñero, ¿no? Antes de ser cazador fue carroñero. Exactamente. O sea, se alimentaba de lo que dejaban los animales. Los otros depredadores, los grandes depredadores, se alimentaban, y de entrada por eso, a partir de lo que planteaba Vladimir, el uso de las herramientas, cuando se empezaron a manejar las herramientas y obviamente el fuego, que eso también lo veremos, el fuego cómo ayudó a de alguna manera hacer más palatable la carne y que podíamos aprovechar mejor los nutrientes de alguna manera, y el uso de las herramientas nos permitió a nosotros empezar a cazar, y entonces ya hubo otras especies que ya eran nuestras carroñeras, se beneficiaban de lo que nosotros que cazábamos. Y pues ahí vienen los lobos que se domestican y ahora son los perros. Sí, pasó con los gatos para el tema de los ratones, porque llegamos al punto donde almacenábamos semillas, aparecían los ratones con ganas de pues alimentarse de esa semilla, entonces aparece el gato ahí también en ese proceso, y avanza la domesticación también de los animales. Entonces, en ese proceso de selección y domesticación, es el que da paso entonces a lo que nosotros conocemos como las plantas cultivables o los animales domésticos que tenemos ahora. Y ese hecho pues permitió un proceso que nosotros conocemos como sedentarización. Básicamente lo que hicieron estos grupos, estas comunidades, fue ubicarse en sitios, por lo menos de manera por temporada, ¿cierto? Sí. Estables, se ubicaban, se radicaban en determinados territorios y podían cultivar las plantas que ya habían domesticado o que estaban en proceso de domesticación. También igualmente utilizaban los animales para la caza, y entonces ya de alguna manera podían estarse en sitios por cierto tiempo, ¿cierto? Entonces dependiendo de las estaciones, dependiendo de las regiones, y ahí ya se perfila entonces más la agricultura como la conocemos hoy. Es importante decir, como les comentaba, que esa domesticación y la agricultura como tal tuvo lugar en tiempos y lugares distintos. Y para eso podemos utilizar la siguiente información. Entonces se habla que en agricultura hay, pues teniendo en cuenta los hallazgos arqueológicos, la evidencia reciente, se han identificado varios centros de origen. Pero un centro de origen que se conoce como el más antiguo, o como el que dio inicio realmente a la agricultura, donde se concentró, digamos, la domesticación, el cultivo de las plantas, la domesticación de los animales, pues fue lo que se conoce ahora como la luna fértil, la media luna fértil, o el creciente fértil, que se debe precisamente a la luna en cuarto creciente. Correcto. Que es esta forma, esto que está marcado aquí en rojo, que básicamente ahorita esto es África del Norte, ¿cierto? Y Asia occidental, suroccidental. Sí, señor. Entonces, ahí queda, si lo vamos a ver geopolíticamente en este momento, parte de ahí está el conflicto Oriente Medio. Sí, aquí creo que es Israel, aquí Jordania, Líbano,
y Siria. Siria, y más arriba, ahí donde dice Siria, Aquí es Turquía, y más ¿no? arriba Turquía, y hacia la derecha vamos a encontrar Irán, Irak, Irán, sí. Correcto, y abajo toda esa parte, como esa forma de Esto bota, es es Arabia Egipto. Saudita, exacto, y ese es Egipto. Egipto. Y aquí, importante señalar, y yo creo que fueron protagonistas clave los 3 ríos que todos conocemos. El Tigris, que está por acá. Ay. Aquí está el Tigris, río Tigris, y el río Éufrates. Y aquí en Egipto, el río Nilo. El río Nilo. Muy importante en la historia. Incluso en la historia bíblica aparece junto con el Tigris y el Éufrates. Y si se acuerdan, en historia decían que esa media luna fértil es la cuna de la humanidad. Ahí los primeros escritos aparecen, las primeras que se escribían en forma de cuña, es precisamente de un escrito asirio, que es... Y asociados a la agricultura, ¿no? Totalmente, es de las primeras instrucciones de los primeros manuales técnicos de cultivo. Correcto. Entonces, el creciente fértil, de acuerdo a hallazgos, ¿cierto? Y no solo es esta zona que está marcada en rojo, ya hay hallazgos por aquí al sur de Turquía, en lo que se conoce como, si no estoy mal, Catalhuyuk. Actualmente son sitios de exploración, sitios arqueológicos. Es aquí donde se encuentra evidencia más antigua. De hecho, según los datos, hace 20.000, ¿cierto? 20.000 años antes de Cristo, en Ojalo II, es un sitio, una excavación que se está haciendo en Israel, en lo que hoy se conoce como Israel, se encontró pues restos de material orgánico, trigo, básicamente, que data de 20.000 años antes de Cristo, ¿cierto? Pero están en ese proceso, o sea, es como la evidencia más reciente. También han encontrado a lo largo del río Nilo, también restos vegetales, ¿cierto? De hace 10.000 años antes de Cristo. Y en el creciente fértil, que es un hallazgo muy, muy importante, es 9.500 años antes de Cristo, en el creciente fértil, en esta zona, se encuentran restos vegetales de 8 de los 8 productos fundadores de la agricultura. Es decir, que ahí en ese creciente fértil es donde realmente se tiene evidencia de que realmente habían asentamientos y que esos asentamientos tenían varios cultivos, se puede decir varios cultivos asociados, ¿cierto? Que dependían de varios cultivos, cultivaban varios cultivos. No era solamente uno, sino que era una agricultura ya mucho más organizada. Es ahí donde se empieza a dar cuenta que ahí realmente había la agricultura, se perfilaba la agricultura como la conocemos hoy. ¿Qué productos eran? Era trigo, cebada, creo que eran 2 variedades de trigo, cebada, guisantes, lentejas, garbanzos y linaza. Esos productos fueron la evidencia que se tiene de esos 8 productos que dieron origen a la agricultura, o que realmente eran los fundadores de la agricultura. Esto en el año 9.500 antes de Cristo. Entonces, esto es muy, muy, muy importante. Miremos otros datos que se han encontrado. ¿Tenemos participación? Sí, tenemos la participación. Hernando nos dice, bueno, muchas gracias, Hernando. Para iniciar con esta gran asignatura, para mi concepto, los sistemas de producción es la manera en que se lleva a cabo los diferentes procesos para la entrada de las materias primas, que pueden ser materiales, información, así como el proceso dentro de la empresa agrícola para la transformación de la materia prima, obteniendo un producto terminado para la entrega a clientes o consumidores, teniendo en cuenta un control adecuado en la trazabilidad del mismo. Y Marjorie nos envía un saludo desde Palmira. Y algo que me llama la atención de lo que plantea Hernando es que curiosamente lo que se plantea en este tipo, o sea, coincidencialmente ese manejo de la agricultura llevaba a que también se fueran constituyendo ciudades y se fueran haciendo esas construcciones, se fuera desarrollando la escritura, porque cada vez había alimentos de sobra. Al haber alimentos de sobra podía almacenar, o sea, generó unos cambios sociales. Una organización correcta. Entonces la agricultura es fundamental en esos y desde ese momento se pensaba para quiénes iban, cuáles eran los consumidores y cómo se tenía que organizar un elemento clave en las estrategias militares, ¿no? Porque en ese tiempo el imperio sumerio, después el imperio romano, los griegos, correcto, básicamente sus ejércitos dependían de qué tan fuertes eran ellos cultivando,
¿cierto? O sea, como pueblo, como sociedad, ellos veían su fortaleza en que si tenemos alimento podemos tener más hombres en el ejército y ganar más batallas. Incluso las grandes guerras, incluso la Segunda Guerra Mundial, se veía la importancia de las líneas de abastecimiento de alimentos, de la capacidad que yo tuviera de abastecer mis alimentos dependía cuánto llegaba el ejército. Y eso era normal, que si un ejército avanzaba mucho les cortaban las líneas de abastecimiento y era muy posible perder la batalla por eso. Exacto. Entonces, Hernando, muy interesante el planteamiento. No hicimos mucho énfasis en el objetivo de la asignatura porque también queremos construirlo, pero en la guía de estudio ya se plantean, en la información general de curso se plantean los objetivos y básicamente está muy relacionado con lo que usted nos comenta. Lo que se quiere es básicamente entender cómo es que se lleva a cabo la producción vegetal, ¿cierto? Cuáles son los recursos que intervienen ahí, cómo esos recursos deben ser eficientemente administrados, de manera inteligente, a la luz de unos criterios, a la luz de unos indicadores. Entonces, eso lo vamos a ir viendo, lo vamos a ir perfilando, pero desde ya pueden entrar a la información general del curso y ver los objetivos generales y específicos que se tienen pensados para el curso. Y esto, pues básicamente, son los fundamentos que vamos a empezar a utilizar para seguir continuando con el resto del contenido. ¿Qué otros elementos, qué otros datos tenemos? En el año 7000 a.C., entonces, los sumerios llevan la siembra y la cosecha al sur de Mesopotamia, o sea, lo que hoy se conoce como el norte del Golfo Pérsico. De acuerdo. Eso creo que es Irak, Irán, por ahí. Sí, Irak, Irán. Muy a lo largo del río Tigris y Éufrates. Entonces, los sumerios jugaron un papel muy importante en el desarrollo de la agricultura y la perfilaron tal como se conoce hoy. Ellos desarrollaron sistemas de riego, desarrollaron sistemas de cultivo, épocas de siembra, prácticas de manejo, cosecha, herramientas, sistemas de organización, almacenamiento, cosecha. Fueron importantísimos en el desarrollo de la agricultura como la conocemos hoy. En el año 6000 a.C. la agricultura se arraiga en las riberas del río Nilo, Egipto. Y de hecho, ahí es donde aparecen, realmente en Egipto aparece la agricultura, ¿cierto? Muy influenciada por lo que estaba pasando en Mesopotamia, en el sur de Mesopotamia, lo que estaban haciendo los sumerios. De hecho, los sumerios fueron influyentes en el desarrollo de la agricultura en Egipto. Y hay muchas técnicas, muchas de las prácticas, muchos de las personas que sabían de agricultura en Sumeria en ese tiempo eran como los consejeros. Correcto. En Egipto. De hecho, los consultores de la época. Los consultores de la época y eso muy a la par de sus batallas y de sus conquistas. De acuerdo. En términos de guerra, es decir, ellos iban ampliando su territorio y también iban llevando todas las prácticas agrícolas, imponiéndolas dentro de sus territorios para poder seguir creciendo. A la par de eso, en el año 6000 a.C., según las evidencias, la agricultura se desarrolló de manera independiente en el lejano oriente, en lo que hoy se conoce como China. Sin embargo, allá los cultivos domesticados no fueron el trigo y la cebada como los principales, sino fue el arroz, ¿cierto? En lugar del trigo, el cultivo principal era el arroz. En Sumeria y en el creciente fértil lo que predominaban eran estos 4 cultivos con énfasis en trigo, en centeno y cebada. Correcto. Pero en Asia, en China, predominaba el arroz. Y en el caso de las Américas, en una historia mucho más reciente, alrededor del año 3000 al 2700 a.C., pues el maíz fue domesticado en las Américas. Y así como el trigo fue para los egipcios o para los sumerios, correcto. Y el arroz para los chinos, pues el maíz fue para los americanos. Y es para los americanos principalmente. De entrada el trigo es fundamental para toda Europa, o sea, toda Europa, así como una cosa ramplona, para Europa era el trigo, para América era el maíz, para Asia era el arroz. Pero fue tan fundamental el trigo que el trigo se va por toda Europa, y tanto que ese fue uno de los cereales, hablábamos hace un rato en otra clase, que fue tan fuerte que ese fue uno de los cereales que desplazó cultivos aquí en América cuando llegaron los conquistadores. Exacto.
Aquí en las planicies, en zona fría, cultivábamos trigo, cultivábamos cebada. Correcto. Eran importantísimos. Ya no tanto, ¿no? Ya no, ahora se está medio reactivando. Y hay una corriente muy importante a nivel mundial de recuperar semillas de trigo de ese, porque el trigo, hasta donde tengo entendido, pues ya se ha combinado diferentes especies de trigo, pero hay una línea para recuperar esas semillas de trigo salvaje, por decirlo de alguna manera, para volverlo a sembrar, silvestre. Listo, entonces, también en América pues se domesticó la papa, el tomate, la pimienta, la calabaza, varias variedades de frijol, otras plantas, por ejemplo la quinoa, se domesticó. Todo esto en lo que es Suramérica, Mesoamérica, o sea, lo que es hoy México, Guatemala, correcto. Esa zona, y Suramérica con los cultivos andinos. Eso alrededor del 2500 antes de Cristo. La agricultura también se desarrolló de manera independiente en Nueva Guinea, ¿cierto? Entonces allá tenemos otras especies importantes, también el arroz, pero realmente la dependencia total hacia los cultivos y hacia los animales domésticos no se produjo sino hasta la Edad de Bronce, es decir, hasta el año 3500 antes de Cristo. Antes se hacía agricultura y también se hacía recolección, también se hacía caza, es decir, se alternaban las actividades según las temporadas, según las estaciones. Pero la dependencia total hacia los cultivos y hacia los animales, pues se produjo, solo fue hasta la Edad de Bronce. ¿Quiénes inventaron la agricultura? Pues finalmente, según la evidencia que se tiene, pues fueron los sumerios, entendiendo la agricultura de manera organizada, es decir, correcto, lo más parecido a como la tenemos hoy, ¿cierto? Entonces fueron los sumerios en el año 5500 antes de Cristo. Ellos fueron los que desarrollaron muchas técnicas, desarrollaron riego, desarrollaron toda la estructura de cosecha, el tema de las herramientas, ¿cierto? Sí. Maquinaria. Ellos empezaron a trabajar en todo ese tipo de tecnologías. Y otro evento importante también, ahí me corriges, pero también uno de los temas muy importantes fue que a partir de no solo domesticar las plantas, sino entender los ciclos naturales, climáticos, las subidas de los ríos, que mencionaba Vladimir, entender el clima, y eso le permitía en esas estaciones sembrar o manejar determinados cultivos. Hay unos cultivos más tardíos, otros que soportan de alguna manera condiciones un poco más extremas. Entonces también aprender, si se dan cuenta, la agricultura era importante la aplicación de un conocimiento y de unas tecnologías. Ahí ya podríamos hablar de agricultura un poco más estructurada. Exacto. Entonces, a la luz de eso, diríamos que son los sumerios los que inventaron la agricultura como la conocemos. Ahí podríamos cerrar un poco la historia de la agricultura. Importante entender que fue un proceso de transición, es un proceso que estuvo entre la domesticación, la agricultura, la recolección, la cacería, o sea, se vivía, no podemos decir que fue una fase secuencial en donde se domesticó, luego se cultivó y ya, sino que realmente hubo domesticación, se hacía recolección, se hacía cacería, se hacía agricultura y se vivía en esos ciclos. Y de alguna manera entender que se desarrollaron en diferentes regiones, ¿cierto? En diferentes territorios, en diferentes partes del mundo, en tiempos diferentes. Eso es importantísimo tenerlo presente. Ya con respecto al segundo objetivo que tiene la clase es hablar un poco del origen biológico de la agricultura. Y lo primero, como ustedes ya lo saben, las plantas y los animales son seres vivos, ¿cierto? En este caso nos centramos en las plantas, dependen del medio ambiente y de la intervención humana. Yo creo que una de las cosas que dejó la domesticación es precisamente eso, que las plantas de alguna manera perdieron su habilidad para defenderse solitas. Su rusticidad se diría en animales. ¿Sí? Exacto, su rusticidad, la rusticidad de las plantas se perdió y entonces empezó una dependencia hacia la intervención humana, lo cual pues siempre y cuando ya dependería de cada cultivo, ¿no? Ya depende de cada planta, ya depende de cada sistema como tal. Y esa dependencia hacia el ambiente, como todas las plantas dependen de la luz solar, del agua, de la temperatura, del clima en general, ¿cierto? Del tipo de suelo. Esa dependencia hace que controlar el crecimiento, el desarrollo de una planta no sea
cosa fácil, ¿cierto? Sí. Entonces, si nosotros decimos que en un sistema de producción agrícola lo que hacemos es sembrar plantas, ¿cierto?, para que al cabo del tiempo tengamos una cosecha, pues entre siembra y cosecha pueden pasar muchas cosas. Y una de las labores del administrador, ¿cierto?, es asegurar de que ese proceso de siembra a cosecha se dé en las mejores condiciones. Para, por esa vía, pues tener los mejores resultados. ¿Cómo se miden esos resultados? Por lo general es en rendimientos. Correcto, pues ¿sí? creo que ese ha sido el indicador. El indicador transversal a esto, rendimientos. Rendimientos. Entonces, desde que yo pongo la semilla hasta que cosecho, empieza un proceso que es difícil de controlar. De hecho, yo no puedo decirle a la planta, no crezca más, por favor, porque el mercado está mal, los precios no están bien, todavía no fructifique o todavía no madure. No, ese proceso inicia y yo ya sé que al cabo de unos días, unos meses, dependiendo de la planta, voy a tener unos frutos. ¿Qué es lo que tengo que hacer yo como administrador? Pues adelantarme, ¿cierto? Anticiparme a eso. Si yo voy a sembrar, ya casi que tengo que saber a quién le voy a vender y tener una idea del precio que me van a pagar. ¿Que es algo lógico y sencillo? Sí, pero es ahí donde muchas veces fallamos, ¿cierto? De hecho, muchos agricultores tienen sus pérdidas económicas debido a que no contemplan precisamente el mercado. No tienen en cuenta las fluctuaciones de los precios, no tienen en cuenta la demanda de los productos, no tienen en cuenta productos sustitutos, no se tienen en cuenta las variables climáticas, no tienen en cuenta la competencia o la influencia de otros productores dentro del mercado. Y eso, pues, generalmente al administrador hace que el proceso sea complejo para la administración. De acuerdo. Entonces, hay que tener muy en cuenta estas variables. Y particularmente en productos donde la demanda no responde sustancialmente, ¿cierto? Es decir, resulta que hay una sobreoferta en la producción de papa en estos momentos, pero la demanda se mantiene relativamente igual, la cantidad demandada se mantiene relativamente igual. ¿Por qué? Porque los consumidores no consumimos más papa, así esté más económica. Así esté, pues habrá una cosa muy puntual, pero si no... Sí, o sea, el incremento en el consumo será muy pequeño en relación a las fluctuaciones en la oferta. Entonces, si nosotros pudiéramos producir más papa y tener asegurado un mercado para toda la papa que produzcamos, pues sería mucho más fácil. De acuerdo. ¿Cierto? Pero en ese tipo de productos hay que tener mucho cuidado con ese riesgo. Dado el riesgo económico que tiene, porque estamos invirtiendo un capital, estamos invirtiendo tiempo, estamos invirtiendo unos recursos, y si nosotros no tenemos seguridad respecto al mercado, respecto a los precios, pues vamos a estar en riesgo de pérdidas. Eso es importantísimo y en gran parte eso se debe al origen biológico de las plantas. Entonces, por eso es importante siempre preguntarse, antes de poner la primera semilla, ¿cierto? Antes de comprar la primera novilla, es ¿qué cultivar? Entonces, la pregunta sería, ¿qué cultivo? Sí. Lo que se vende, lo que puedo producir en mi finca, correcto, lo que debo producir, que es diferente, ¿no? Lo que puedo producir en mi finca, yo en mi finca puedo producir rosas, de acuerdo, en Saravena, Arauca, ¿cierto? Yo puedo producir rosas en Saravena, Arauca. Que las rosas sean de este tamaño, muy pequeñas, sí, y que me produzcan muy lentamente, sí, pero yo puedo producir rosas. Sí. Ahora, lo que yo debo producir, sí, eso es diferente. Lo que debo está, la respuesta a esa pregunta lleva un análisis más profundo, técnico y más profundo. Más profundo. Entonces tengo que tener en cuenta el mercado, tengo que tener en cuenta las condiciones de producción, tengo en cuenta si tengo la tecnología, si tengo los recursos, si voy a garantizar un buen precio, eso. Y eso, pues finalmente muchas veces no lo tenemos en cuenta. Hay regiones que producen lo que no pueden producir, hay regiones que producen lo que no deben, hay regiones que producen lo que pueden y no deben. Entonces, por ejemplo, cultivos ilícitos. Exactamente, un cultivo ilícito que la zona del territorio es apto para ese cultivo, pero no se debe. Exacto. ¿Dónde producir? ¿Cuándo? Porque no es simplemente dónde y cómo, sino cuándo, en qué momento, correcto. ¿Cuál es el momento? ¿Cómo cultivar? ¿Bajo qué sistema? ¿Qué modelo productivo? ¿Para quién? ¿Cuál va a ser mi mercado? ¿Cuál va a ser mi cliente? Eso es importante que lo tengamos claro, y en gran parte estas preguntas o obediencias no son necesarias porque son productos
de la naturaleza, son de naturaleza biológica. Si eso no fuera así, no sería tan complicado, ¿cierto? Correcto, sería una fábrica normal. Sería mucho más fácil el proceso de producción y de comercialización. Bueno, yo creo que se nos acaba el tiempo. Sí. Agradecemos la participación que han tenido en el curso. Un saludo a Andrés Mejía, que nos dio un comentario, pero bueno. Muy bien, Andrés, lo tendremos en cuenta, Hernando también. Sigamos atentos, utilicemos el aula virtual. El tiempo al aire es muy corto, pero el aula virtual está nutrida y queremos que sea nutrida de recursos, de comentarios, de aportes de cada uno de ustedes. Entonces, utilicemos la tutoría y avancemos en el proceso. Muchas gracias, buenas noches. Muchas gracias, William. Gracias, Blau. Que estén bien.